Comenzamos hablando del año de victoria, ¿sí? Sin pensar en todo lo que vendría después durante el año, ¿sí? Porque después durante el año suceden cosas que uno dice, ¿y dónde está la victoria? Pero la victoria siempre está, porque siempre la última palabra la tiene Dios. Así que nosotros no nos tenemos que desmayar antes de ver el resultado final. Mientras estamos con vida, todavía hay esperanza. Seguimos hablando del segundo bimestre de estar firmes, ¿sí? Siempre con el texto de 1 de Corintios 15, 57 y 58, que comienza diciendo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recién cuando mi esposa hablaba acerca de la recompensa ya la tenemos en Cristo, pero lo más importante ya lo tenemos, que es a Cristo. Amén. Seguimos hablando de estar firmes, después hablamos de fuertes, ¿sí? No fuertes por nuestra propia fuerza, sino fuertes en Cristo, fortalecernos en Él. Hablamos el cuarto bimestre de ser constantes, ¿sí? De ser diligentes, de persistir, de estar firmes, de atender, de ser fuerte, ¿sí? De permanecer, importantísimo, ¿sí? El cuarto bimestre de ser constante. Hablamos después de crecer, ¿sí? Crecer en Cristo, el desafío que todos tenemos de crecer abundantemente en todo lo que viene, ¿sí? En todo lo que tenemos en Cristo. Y por último, hablamos de la obra del Señor y que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Hay algo que lo escribí en ese tiempo y no lo comenté tanto, pero dice: teniendo el conocimiento de que nada de lo que hagamos con entendimiento en la obra de Dios quedará sin resultado. Todo lo que hagamos con conocimiento y entendimiento en la obra del Señor no quedará sin resultados. Hay recompensa y hay fruto. Amén. Y con eso terminamos este año. Pero bueno, hasta último momento, hasta hoy, hablamos algunas cosas con el apóstol Roberto y compartíamos algunas cositas. Y terminé de definir hoy lo que quiero compartir. No sé si les interesa la palabra para el 2025, 2026, pero algo que tiene que ver primero con la reflexión de estar llegando al final del año, porque siempre, viste, se dice a modo ya de hay que decirlo, fin de año, balance, viste, hay que hacer un balance. Y en cierto modo sí. Por eso un poquito acerca de eso quiero hablar. Que al mirar este año podemos hacer un balance y ver cómo estamos en referencia al 1 de enero de este año, ¿sí? Pasaron muchos meses, muchos días. ¿Qué pasó con nuestra vida? Hemos aprovechado el tiempo, hemos aprovechado todo lo bueno que se nos ha compartido, lo hemos capitalizado, lo hemos incorporado en nuestra vida, o quedó solamente a modo de información. Hemos crecido, hemos entendido, nos hemos comprometido más con el Señor y con su obra, o estamos en la misma temporada de siempre. En Dios, todo lo que se suma a nuestras vidas se vuelve evidente.
todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios suma a nuestras vidas, o nosotros permitimos que se sume a nuestra vida, se torna algo evidente. Hay cambios, hay transformaciones, conductas, actitudes, acciones que se manifiestan como testimonio de esa nueva realidad de vida, de ese nuevo comportamiento, de un nuevo nivel de madurez y de conciencia en Dios. En este 25 la palabra nos ha desafiado, nos ha provocado a ir por más, de ir a la profundidad y no quedarnos solamente en lo literal. Que podamos vernos después de tantos meses y días y saber que estamos expresando a Cristo un poquito mejor, más nítidamente que cuando comenzaba este año. Así es, que así sea. Para muchos, el mejor año, perdón, me salté, vernos y expresarnos a Cristo. Para muchos ha sido un año difícil, ha sido un año desafiante, con procesos duros, pero no imposibles. Y la palabra ha sido el sustento sólido, el alimento espiritual, la fe y la esperanza de que no todo está perdido. ¿Cuántos tuvieron un año difícil? Levanta la mano sin temor. Yo tuve situaciones difíciles este año también, todos, ¿sí? Unos más, otros menos, algunas más duras, otras menos duras. Pero tenemos que ser conscientes de que la vida trata de eso, tiempos buenos y tiempos regulares, ¿sí? Pero de que en todo está Dios, y que a los que aman a Dios, todo ayuda para bien, aunque no lo entendamos. Porque la Biblia nos llama a creer, no a entender todo. Hay cosas que no las vamos a entender de inmediato, pero va a llegar el momento en que lo vamos a entender, ¿sí? Para otros fue el mejor año, el contraste, ¿sí? Para otros fue el mejor año, donde hubieron proyectos, avances, hubieron nacimientos. Este año siguen los nacimientos. Todos logros que hicieron de este año un año especial, un año diferente, un año de despegue, de avance, de crecimiento. Pero tanto uno como el otro es parte de la vida. Y no estamos exentos de vivir temporadas o ciclos diferentes, y en todos aprendemos. Nos fortalecemos y crecemos según nuestra disposición, ¿sí? Porque todo en Dios no es en vano. Entonces hay que esperar, hay que confiar, como decía el apóstol, aún estando preso, sabiendo de que sobre él había una condena, que lo iban a ejecutar. Él decía: yo sé en quién he creído. No tenía miedo a las amenazas ni a las cosas que le podían venir de manera negativa para algunos, pero para los que aman a Dios, aún la muerte es un signo de madurez, crecimiento y avance. Porque sabemos que nos vamos de este plano, pero no morimos. Seguimos en Cristo, en otra realidad. Proyectándonos para el 2026. ¿Vamos? Bien. Como dijimos en otras oportunidades, no es un cambio de calendario mágico. Escuché en estos días: ay, estoy esperando que termine este 2025 y que venga el nuevo año con nuevas cosas. Que cambie el almanaque y eso va a producir un toque mágico. No. Ese es el problema, que seguimos haciendo lo mismo y pasan los almanaques y seguimos viendo los mismos resultados, porque no hacemos, no actuamos, no nos comprometemos con cambios estructurales de nuestra vida, con transformaciones plenas. Entonces simplemente nos quedamos a modo de amague. No, el próximo año que sea un año nuevo. ¿Pero qué vas a hacer de nuevo si seguís haciendo lo mismo? Entonces vemos que
Se espera que el cambio sea milagroso por un cambio de número, de calendario. Pero las cosas no se van a solucionar de esa manera ni van a ser diferentes hasta que nosotros no nos hagamos cargo de nuestra propia vida. ¿Queremos ver algo diferente? ¿Y qué vamos a hacer? Sí, hay que hacer cosas, hay que hacer cambios. No cualquier cambio, los cambios que nos ayuden a crecer. ¿Sí? Hay cosas que ayer nos ayudaron a crecer, pero que ya hoy nos sirven. Me voy a meter profundo, pero hay cosas que en un tiempo, en una temporada de nuestra vida nos ayudaron a avanzar, a crecer. Un tiempo hay cosas que nos edificaron, pero que hoy ya no. Y tenemos que ser conscientes, porque esos apegos emocionales hacen que nosotros nos quedemos en una estación que ya pasó. Y Dios está esperando que nosotros sigamos su ritmo. El cambio empieza por tomar sabias decisiones. Hay que perdonar, hay que soltar, limpiar nuestro interior, sacarnos todo el equipaje viejo, cosas que Dios jamás nos pidió que llevemos. Pero muchas veces pensamos que solamente por un cambio de calendario ya está. No. Tenés que perdonar. Si hay que perdonar, perdoná. Si hay que sanar, saná. Si hay que soltar algo, soltalo. Soltalo. No hay problema. Pero tenemos que avanzar. Porque muchas veces nos cargamos de cosas, ¿sí? Porque todo lo que nosotros no resolvamos este fin de año, el próximo año seguirá estando con nosotros. ¿Qué les parece? Todo lo que yo no resuelvo y lo pateo para adelante, el 1 de enero me está diciendo, ¡hola! Todo lo que no resolvamos nos va a acompañar el próximo año. Pero nos acompaña en forma de lastre, en forma de ancla, en forma de mochila que pesa 200 kilos y que no nos permite avanzar. Tenemos que dejar de ser emocionales. Las emociones están bien, pero no tomar decisiones en base a las emociones, en lo que a mí me parece, en lo que a mí me gustaría. No. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que yo quiero ver en mi vida en los próximos días, meses y años? Hay que jugarse, hay que soltar, hay que avanzar. Eso que nosotros muchas veces no queremos soltar, pueden aparecer en nuestra vida como preocupaciones excesivas. ¿Cuántos tienen preocupaciones excesivas? Sinceramente, vamos a levantar las manitos. ¿Sí? ¿Y cuándo Dios te dijo que te preocupes? ¿Sí? ¿Cuándo Dios? ¿Se entiende? O sea, Dios nunca dijo preocupate. Dios dijo ocupate. ¿Sí? Dios nos envía a ocuparnos, a hacer cosas para cambiar, a tomar decisiones que nos lleven a otra situación. Porque esas preocupaciones excesivas te terminan agotando. Te agotan las fuerzas, te agotan la alegría, la paz, te agotan. ¿Sí? Entonces llegás al final del día agobiado, llegás al fin de semana agobiado. Entonces no tengo ganas de congregarme, ya estoy agotado, estoy cansado, siempre lo mismo. Claro, porque estamos llevando cosas que Dios nunca nos pidió que llevemos. Que tenemos que ser sabios y a ocuparnos. Hermanos, amados hijos en la fe, tenemos que estar tranquilos. Dice la palabra que ni un solo cabello de nuestra cabeza va a caer sin que Él lo apruebe. Así que tranquilo, no te preocupes, no seas tan excesivo
o obsesivo en preocuparte. Simplemente descansa en el Señor. Que descansar en el Señor no es no hacer nada. Descansar en el Señor es estar preparándome para que cuando Dios me entregue lo que me quiera entregar, yo esté listo y aprobado para tomar la posta en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. En el nombre de Jesús. Vamos. Vamos. Preocupaciones excesivas, culpas no resueltas. Si yo hubiera hecho tal cosa, no hubiese pasado esto. Tranquilo. Esas culpas no sirven. Nos culpamos de errores, de cosas de otros. No, no. Amados, cada uno es responsable de su propia vida. ¿Por qué culparnos? Salvo que haya hecho algo a propósito. Sí, perdoná. Perdonate a vos mismo, pedirle perdón al Señor, arrepentite, pero eso lo tenés que sanar. No podemos andar en la vida cargando culpas no resueltas por errores que cometimos o que alguien cometió con nosotros y andamos arrastrando eso. No, no. Amados, ¿queremos ver un nuevo año o no queremos ver un nuevo año? ¿Queremos ver mejores resultados? Tenemos que soltar. Expectativas irreales o inalcanzables. Amados, nosotros tenemos una capacidad en la mente de crear imágenes, expectativas. Nosotros creamos expectativas sobre las personas, sobre las cosas, sobre un trabajo, sobre el dinero, sobre esto, sobre aquello. Y creamos expectativas de cosas que muchas veces son imposibles de que se manifiesten. Porque están fuera del plan de Dios. Son cosas que nosotros nos hemos imaginado. ¿Cómo quiero que sea mi familia? ¿Cómo quiero que sean mis hijos? Entonces, cuando algo se sale de ese protocolo que yo me inventé, no sé cómo resolverlo. Porque en lugar de estar ocupándome en prepararme, estoy enredado emocionalmente con expectativas que me he inventado y que no son de Dios. Porque Dios trabaja con seres humanos normales, con defectos, con errores y con virtudes. ¿Sí? Muchas veces creamos tanta expectativa y después cuando eso no se cumple, ¿qué sentimos? Que nos fallaron. Nos sentimos fracasados. Porque yo esperé que me llamaran. Yo esperé que me nombraran. Yo esperé que me reconocieran. Yo esperé. Entonces creamos expectativas. Tranquilo. Cada día tiene su propio afán. No creas expectativas. Comparaciones. Dejemos de compararnos. Dejemos de compararnos con otros. No, porque mirá el otro, mirá aquel. Mirá, si yo tuviera aquel trabajo, si yo tuviera la familia, si yo tuviera la casa. Deja de comparar. Deja de compararte con nadie. Vos sos único para Dios. El querer compararse, no que el otro mire lo que hace y queremos a ver, y yo quiero hacer como el otro. Está bien que imitemos lo bueno, está bárbaro. Si yo hay alguien que hace cosas buenas, me gusta imitarlo, obviamente, hacerlo, ¿sí? Pero no tener esa obsesión de estar mirando a los demás para medirnos en ellos. No, no, porque la medida de Cristo en tu vida es diferente a la del otro. Lo que Dios va a hacer con otro no lo va a hacer con vos. Aunque por ahí pueden ser cosas parecidas, pero la forma será totalmente diferente. ¿Sí? Dios va a tratar con vos. Él nos conoció de manera individual. Nos llamó de manera individual. Y lo que Él tiene con nosotros es de forma individual. Amén. Expectativas, comparaciones, expresiones hirientes, descalificaciones. ¿Cuántas veces cuando nos sentimos en contra la espada y la pared recurrimos a declaraciones
hirientes o a descalificaciones. Y muchas veces con la persona que más amamos. ¿Sí o no? Cuidado. Si queremos ver que este año sea diferente, tenemos que dejar la mochila. Tenemos que definirnos en Cristo, en todo lo que viene para nosotros. Amén. Cansancio acumulado por querer hacer todo con nuestras propias fuerzas. Me esfuerzo por servir, me esfuerzo por venir, me esfuerzo por estar, todo con nuestras fuerzas. Y nos agotamos. Nuestras fuerzas son totalmente limitadas. Llega un punto donde decimos, ya no quiero saber más nada. Claro, porque con tu fuerza no se puede. Es más, Dios nunca contó con tu fuerza para hacer algo. Dios pone su fuerza en nosotros. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere. De buena gana, con pasión, con devoción. ¿Sí? Como decía mi esposa hace un momento, servir es un privilegio. Para nosotros la expectativa de cada reunión es algo maravilloso. Lo vemos con ojos y con un corazón agradecido. No nos pesa venir domingo tras domingo o cada reunión. Ayer estuvimos con los chicos a la tarde, a la noche con los jóvenes. Disfrutamos de participar, de ser parte de todo lo que se hace. Porque cuando uno se mueve por las fuerzas del Señor, todo se acomoda, todo es parte de un gran beneficio. Amén. Esperar en Dios, como dije hace un momento, no hacer nada, es prepararse para que cuando llegue el momento oportuno, estar listo para avanzar. Hoy, amados, tenemos exceso de información. Uno de los grandes peligros que hoy tenemos. Hace muchos años no había información. ¿Sí? Eran contadas las voces que se escuchaban. Hoy, a través de las redes, millones de voces. Se escuchan millones de voces. Un exceso de información, miles de consejos, miles de palabras a las cuales tenemos acceso. Pero, amados, una cosa les aconsejo. Necesitamos estar enfocados en una sola cosa. ¿Sí? Ese es mi consejo. Porque no todo lo que brilla es oro. Muchas veces no sabemos clasificar y pensamos porque alguien nombra a Dios o lee un texto de la Biblia ya está diciendo algo correcto. Muchos distorsionan una verdad para dar o para poner en evidencia lo que ellos quieren dar a conocer. No es cuestión de cuántas voces escuchemos exteriormente, sino de qué voz vamos a permitir que entre en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿A qué voz le vamos a prestar el oído? Muchas voces afuera, no hay problema. El tema es cuántas voces pueden llegar a penetrarnos, ¿sí? E influenciarnos para hablar o para pensar de forma incorrecta. No es cuestión de cuántas se escuchen afuera, sino cuántas dejemos entrar. Y la realidad es esto, amado, la fe no se pierde, la fe se mezcla, se empieza a mezclar. Lo que creímos en un momento se termina distorsionando. La fe sigue estando, pero en cosas equivocadas, en parámetros equivocados, en diseños equivocados que no nos dejan avanzar. Porque todo parece, pero no es. ¿Sí? No todo lo que parece ser bueno lo es. Por eso el Señor habla del trigo y la cizaña. Son parecidos. Si uno los ve a simple vista, el trigo y la cizaña son parecidos. Pero la cizaña no tiene fruto. La cizaña es un yuyo.
La cizaña es un yuyo que aparece para ahogar al trigo. Entonces, no nos tenemos que dejar sorprender o atrapar por cosas que son o que parecen. Tenemos que aceitar el discernimiento en nuestra vida, ¿sí? La fe no se pierde, la fe se mezcla. Para estar direccionados en este 2026 vamos a necesitar una mente sobria, sana y un corazón gobernado por Cristo y no por la emoción del momento. ¿Se entendió? Cuando perdemos la capacidad de distinguir entre lo que yo creo porque lo dice Dios o lo que yo creo porque a mí me parece. Ahí estamos en problemas. Si perdemos la capacidad de distinguir lo que es de Dios a lo que parece que es de Dios, estamos en problemas. Y por eso estamos trabajando con diseño. Por eso estamos trabajando con propósito, con naturaleza, con planos, para establecer más correctamente la palabra, de forma que no haya lugar a dudas, que es evidente lo que Dios quiere para nosotros y podamos caminar certeramente siendo efectivos para el reino de Dios. Tal vez no mezclemos ídolos físicos, pero mezclamos discursos, sensaciones y el corazón que fue diseñado para obedecer la verdad empieza a confundir la verdad con lo que a mí me parece que es correcto. Y la verdad es una sola. La verdad no tiene imitación. Por eso tenemos que ser sabios y aprender a entrenar los oídos espirituales para captar automáticamente cuando algo no viene de Dios y podamos desenmascararlo y anularlo para que eso no penetre en nuestra vida ni quiera hacer mella en nosotros. Sabios, entrenados. Vivimos en un mundo donde a la gran mayoría dejó de interesarle la verdad, sino lo que te hace bien, lo que te hace sentir bien. Entonces el mundo va detrás de sensaciones. Lo que me hace bien, lo que me hace sentir bien, lo que me hace disfrutar, eso sigo. ¿Eso está bien? Porque la droga también en un primer momento te hace sentir placentero, ¿o no? Los que han estado por ahí. ¿Sí o no? Pero ¿cómo termina la cosa? No todo lo que parece bonito al principio va a terminar así. Cuidado. Entonces, vivimos en un mundo donde la verdad no es tan importante. Hay ideologías que están trabajando para que lo importante sea lo que vos sentís. ¿Cómo te sentís bien? ¿Te sentís bien siendo un perro? Buenísimo. ¿Eso está bien? No, hermano. Tenemos que tener cuidado porque eso está pasando. Eso es lo que le quieren meter a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Que lo que te haga sentir bien, eso es lo que tenés que seguir. Estamos todos locos. La verdad, muchas veces, hay algo que voy a decir al final. Presten atención porque al final de todo voy a decir algo que es muy fuerte, que a mí me impactó. No es algo mío, lo leí, pero cuando lo leí dije, ¡wow! Esto es poderosísimo y esto lo tengo que dar a conocer. ¿Lo quieren saber? Al final. Vivimos en un mundo, como decía, donde dejó de interesar la verdad, sino lo que me hace sentir bien. El tema es que el Evangelio no se ajusta a las emociones. Y cuando las emociones reemplazan la verdad, escuchad esto que es interesante. Cuando la fe, cuando las emociones reemplazan la verdad, hay una fe emocional sin fundamento.
Es duro, ¿eh? Bien por los que toman nota. Cuando las emociones reemplazan a la verdad, hay una fe que es emocional y sin fundamento. Esto ha pasado ¿por qué? Porque se ha ignorado el diseño eterno. Lo hemos alterado, lo hemos modificado al antojo de los hombres y como resultados miles y miles de credos y religiones esparcidas por todo el mundo. Necesitamos recuperar el enfoque y determinarnos a avanzar en la verdad presente del nuevo pacto. Muy bien. ¿Quieren la palabra? Todo eso es de introducción nada más. ¿Quieren la palabra? Voy a ser rápido, ¿sí? La palabra de este año va a estar basada en Colosenses capítulo 2. Los 23 versículos los vamos a ocupar seguramente en algún momento, pero lo hemos puesto así, no de forma cronológica como viene, sino en diferentes temas que vamos a tocar. ¿Sí? El 2026, la palabra que nos soltó el apóstol Roberto fue contemplar a Cristo. Diga contemplar a Cristo. ¿Qué es contemplar a Cristo? Contemplar las Escrituras, contemplar la palabra, tener devoción. Ahora lo vamos a algunas definiciones rápidas para que entendamos. Después lo vamos a ir desarrollando durante todo el año, pero queremos simplemente para que quede en la grabación y que después en casa lo podamos ver tranquilo y podamos hablar sobre esto. Entonces la palabra profética directiva para el 2026 no es que sea la totalidad, es simplemente una dirección. Después estamos sensibles a lo que Dios quiera decir. Contemplar a Cristo lo vamos a dividir en bimestres también. Diga orden, fundamento, edificación, diseño, naturaleza e iglesia cuerpo. El último bimestre va a ser iglesia cuerpo. Ver la iglesia como el cuerpo de Cristo y ahí todo lo que cómo debe funcionar eso. Muy bien. Seguimos en la reforma. La reforma es algo que nos va a acompañar por muchísimo tiempo. Todavía hay mucho por reformar. ¿Sí? De hecho que, ahora lo vamos a leer, en Hebreos dice, hasta que todas las cosas sean reformadas. ¿Sí? Entonces Dios está trabajando, hay un proceso que se está llevando a cabo porque Dios cumple su palabra y esa palabra de reformar todas las cosas se va a cumplir. ¿Sí? Pero ahora déjenmelo, por favor. Entonces es reforma consciente. Diga, reforma consciente. Ser conscientes de la necesidad de que la reforma siga estando en pie. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a ver. Reforma se refiere al procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Se puede considerar que una reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura, institución. Las reformas se plantean como solución para corregir algo que no funciona. Conforme a una nueva realidad. Pueden ser de diferentes clases: política, económica, social, constitucional, educativa y obviamente religiosa, por ponerle un término. Ser conscientes. ¿Por qué necesitamos ser conscientes? Porque ser consciente significa sensato, vivo, despierto. Significa tener conocimiento de algo. Implica vigilancia en la observación o alerta. Significa enfocado. ¿Sí? Por eso la reforma consciente es una reforma para recuperar el enfoque verdadero de la palabra, lo que Dios
quiso establecer sin ningún tipo de aditivos humanos. Por eso tenemos que ser conscientes. En Hebreos 9 viene hablando del viejo sistema, del sistema donde los sacerdotes ofrecían sacrificios y demás para los pecados del momento, año tras año tenían que hacerlo. El sacerdote entraba una vez al año por sus propios pecados y también por los pecados del pueblo, con la sangre de un animal para presentar un sacrificio. Eso no fue suficiente. Por eso dice el Señor, yo voy a leer 2 versículos, pero si quieren después lean todo Hebreos 9 para que entiendan. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. ¿Sí? O sea, esa ofrenda no cambiaba a nadie, porque año tras año tenían que volver a pedir perdón. Entonces, no había cambio. Dice el verso 10, no se trata más no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, con bebidas, con diversas ceremonias de purificación, válidas solo para el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Sí? Todo eso fue válido hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Y sigue diciendo el verso 11, y estando ya presente Cristo, o sea, estando ya presente Cristo, la realidad consumada de Dios, todo lo demás, tipo, sombra y figura, ya no son necesarias. Porque todo eso nos acompañó hasta Cristo. Pero estando ya presente Cristo, ahora el enfoque es Cristo. Diga Cristo. Muy bien. La palabra del 2026, dijimos orden, fundamento, edificación, diseño, naturaleza, iglesia, cuerpo. Orden. Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a fin de conocer el misterio, para que ya no sea más un misterio. Muchas veces la voluntad de Dios ha sido un misterio. Y la palabra dice lo contrario, para que ya no sea un misterio. ¿Sí? Tenemos que crecer en el entendimiento para que ya no sea un misterio. Dice el verso 3, ¿en quién están escondidos todos los tesoros, de la sabiduría y del conocimiento? ¿Dónde están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿Dónde están? En Cristo. Diga en Cristo. Vamos, vamos. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Diga buen orden. El orden implica prioridades, definitivamente. Cuando nosotros hablamos del orden, automáticamente está 1, 2, 3, ¿o no? ¿Sí o sí? ¿Cuál es la máxima prioridad en tu vida? Cuando nosotros no nos ordenamos, yo puedo creer, yo puedo saberme la Biblia de memoria, todo lo que quiera. Si yo no me ordeno, si yo no vivo una vida ordenada en Dios, por más que conozca, no voy a ser efectivo. Porque lo que resalta, y en varias, lo leí en casi todas las versiones para ver cuál era la mejor, que nos aclaraba mejor el panorama, en todas plantea lo mismo, el buen orden. ¿Sí? Me gozo por el buen orden que ustedes mantienen en la vida, ¿sí? En todos los órdenes de la vida. Cuando nosotros andamos desordenados, ¿sí?
muchas veces terminamos diciendo, pero ¿por qué? Y le queremos echar la culpa a Dios encima. O a alguien. Pero no a nosotros mismos. Nosotros no asumimos muchas veces que hay cosas que no salen bien en nuestra vida simplemente porque estamos fuera del orden. Hola. Así que la cosa se va a poner personal, ¿eh? Tenemos que andar de manera ordenada. Va a ser heavy la cosa, pero va a estar bueno. Va a estar desafiante todo lo que viene. El segundo fundamento, Colosenses 2:8. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. Amados, el fundamento es todo lo que está en Cristo y lo que se desprende de Cristo únicamente. No hay otro fundamento que no sea Cristo. Todo lo que se sale de ese fundamento automáticamente está descalificado. Tercer punto, edificación. Colosenses 2:6, tercer bimestre. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. De la manera en que lo recibieron, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Interesante. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¡Wow! Contundente, amado, esto. ¿Eh? Va a haber palabra para... Cuarto, diseño. No dejen que nadie los critique por lo que coman o beben o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Amados, el diseño también es Cristo. ¿Sí? Entonces, todo lo que querramos reformar de forma externa solamente, no sirve. ¿Sí? Las apariencias no sirven. Está bueno que mejoremos la apariencia, pero no es que eso va a ser lo más trascendental. La naturaleza. Quinto bimestre, Colosenses 2, 9 y 10. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Escuchen bien. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. El verso 10 dice, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Impresionante. Ustedes recibieron esa plenitud. Lo que está en Cristo, ustedes lo recibieron. Y por último, iglesia, cuerpo. No están bajo, Colosenses 2:19, no están bajo el mando de Cristo, pues viene hablando de los que no se comportan bien, viene hablando de los que no respetan el orden de Dios y la naturaleza de Dios. Dice, no están bajo el mandato de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo para que crezca como Dios quiere. ¡Wow! Impresionante, eso va a estar tremendo. Él es quien hace posible que todas las partes estén unidas, que se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo para que crezca como Dios quiere. Impresionante. ¿Qué les pareció? Con eso vamos a tener un trabajito todo el año. Mi persona y a los que les toque compartir, obviamente. ¿En qué contexto vamos a transitar el año? Y ahí es donde
entra la palabra contemplar. ¿En qué contexto? Porque todo esto va a ser mirar la palabra con más detenimiento, ver la palabra con un espíritu de aprender, de ser enseñables para Dios. Entonces, contemplar significa mirar con interés, considerar o tener en cuenta. Contemplar es acercarse suavemente, sin prisas, sin presiones, sin agobios, a lo profundo, a lo sutil. Me ha pasado que he acompañado a mi esposa por ahí a un museo en Buenos Aires, Marvel, ¿dónde fue que fuimos a ver esa vez? Malva. ¿Conocen Malva en Buenos Aires? Los que andan por Buenos Aires saben. Sí. Malva. Un lugar así donde presentan obras. Yo andaba ahí adentro así. Y ella estaba 15 minutos, media hora, frente a un cuadro, viendo los detalles. Ella contemplaba. Para mí eran todos dibujos parecidos. Estaban buenos, pero el que sabe, el que le gusta, el que entiende, mira con atención, con interés. Entonces se para frente a un cuadro y puede estar una hora mirándolo. Porque le va encontrando los detalles, la sutileza del creador, cómo hizo para hacer lo que hizo. Claro, porque hay interés, porque hay conocimiento. Entonces, mirar la palabra de esa manera. No levantarnos a la mañana 5 minutos antes, leer un texto y salir. No. Tómate el tiempo, contemplá. Contemplá cuando mirás un cuadro del mejor pintor posible. ¿Sí? También me pasaba en Ushuaia, que muchas veces yo viajaba una vez por semana a Río Grande, cruzaba la cordillera, iba y venía, y siempre me tocaba un día nublado, un día de sol, un día de... Siempre el paisaje era diferente. Y en un sector donde había un lugar de descanso, yo paraba el camión y me quedaba, apagaba todo, me quedaba en silencio, simplemente contemplando la naturaleza. Y decía, wow, ese Dios, mi Dios hizo todo eso. Wow. Eran minutos de contemplación, viendo un paisaje en silencio. Hermoso. Amados, que podamos este año contemplar la palabra. Que todo lo que vamos oyendo, que todo lo que vamos leyendo, lo volvamos a leer, lo vamos a estudiar. Vos podés escuchar 1000 videos en Instagram, pero eso no, o en YouTube, eso no te va a ayudar. Porque vos estás trabajando en un lugar donde estamos caminando todos con una palabra. Entonces, si vos querés estar enfocado, tenés que dedicarte a estar enfocado. Contemplar es pasar tiempo en intimidad, contemplando su palabra, descubrir la persona de Cristo atrás de la letra. Porque muchas veces simplemente vemos la letra, pero no vemos a Cristo, porque Él es el verbo hecho carne. Que podamos ver a Cristo en las letras, no quedamos con las letras nada más, sino el espíritu de la letra, que es Cristo. Contemplar a Cristo es contemplar su hermosura. Contemplar a Cristo para que podamos expresarlo a Él. Contemplar a Cristo para ser alumbrados, iluminados. Contemplar a Cristo para poner los ojos en el autor de todo. Contemplar a Cristo para aprender a amarlo más. Contemplar a Cristo para apreciar, entender y enseñar la manifestación de su gloria, de su naturaleza. Contemplar a Cristo sea ver cómo el Espíritu nos hace cada día más parecidos a Él. Contemplar a Cristo sea ir por los perdidos, reconciliarlos. Contemplar a Cristo sea edificar a su iglesia bajo diseño, naturaleza y propósito. Amar su comunión y que pueda ser una expresión en la tierra. Contemplar a Cristo, se caigan los velos para que podamos reflejar su gloria. Contemplar a Cristo sea ver la belleza de Cristo en las Escrituras. Contemplar a Cristo sea conocer y entender su propósito.
Contemplar a Cristo sea tener más conciencia de su presencia en y con nosotros. Contemplar a Cristo sea tener la identidad del Hijo, humildad y compasión por los perdidos. Contemplar a Cristo sea que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hemos contemplado su gloria, la gloria del que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y por último la frase, ya con esto termino. ¿Alguien llamó? No. Hemos contemplado su gloria. Le vimos. ¿Sí? Aquellos que vieron personalmente a Jesús. ¡Wow! Después que pasó todo, la resurrección, y ¡wow! Nosotros lo vimos. Nosotros caminamos con Él. Y Él pasó de ser el Jesús de Nazaret al Cristo de la gloria, al unigénito Hijo de Dios. Amados, ¿cuál es la frase? La palabra de Dios no adivina el futuro, pero sí te previene. Insisto, la palabra de Dios no adivina el futuro, pero te previene acerca del futuro. La palabra viene para aconsejarnos. Yo puedo tomar o rechazar. Yo puedo abrazarlo o ignorarlo. Pero la palabra viene para prevenirnos. Hay cosas que nos han sucedido simplemente porque no fuimos o no estuvimos atentos cuando Él nos estaba previniendo de algo. Quizás hoy nos esté Dios hablando, previniendo acerca de cosas que puedan llegar a pasar. Y la palabra viene para prevenirnos. De hecho, que dice que todo lo que sembremos cosechamos, nos está previniendo. No está adivinando el futuro, pero sí nos está previendo de que si yo siembro bien, voy a cosechar bien. ¿Se entiende? La palabra de Dios viene para prevenirnos, para que sepamos. Muchas veces, cuando Dios nos habla, nosotros llevamos una vida liviana, sin compromiso. Simplemente somos oidores. Simplemente, nada, estamos ahí, haciendo la plancha en Dios. Después aparecen las cosas y ¿por qué me pasó esto? Si yo me congrego. Sí, no, pero congregarse no es suficiente. Congregarse es el puntapié. Congregarse es el prejardín de infante en la fe. El prejardín de infante. O sea, antes de entrar al jardín de infante, en la fe ya tenemos que saber que congregarse es algo que nos beneficia a nosotros. Yo no le hago un favor a nadie por eso. Me estoy haciendo un favor a mí mismo. La palabra me previene. Si haces esto más esto, resultado de esto. Nosotros lo tomamos o lo dejamos, pero la palabra nos previene. Ténganlo en cuenta. Porque palabra que yo deje pasar, palabra que yo no tome en serio, palabra que yo no le dé importancia. Cuando aparezca algo, no digamos, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué me sobrevino esta situación? Y porque hay cosas que se alteraron. Estuvo el consejo y no nos apropiamos del consejo.
La palabra no adivina el futuro, pero sí nos previene. Que si nosotros respetamos el diseño, el orden, la naturaleza y el propósito de Dios, amados, es imposible que no logremos ver grandes resultados en nuestra vida. Personal, familiar, en la salud, en la economía, en lo que sea. Y aún así, a pesar de todo, si nosotros hemos respetado el orden, el diseño, amados, y aunque nos toque atravesar alguna situación, siempre, siempre vamos a terminar en victoria. Siempre, siempre. Porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Siempre. Ténganlo presente, siempre. Con Dios no puedo hacer jugarretas, ni hacer agachadas, ni hacer atajos. Tengo que correr legítimamente la carrera si quiero ver resultados. El que no respeta las reglas en un partido, en un juego, en lo que sea, no gana legítimamente, aunque gane. Dios quiere que nosotros nos movamos en su legalidad, en su palabra, y nos aferremos a lo que Él nos enseña, porque todo lo que Él nos enseña es para nuestro beneficio. Porque Él está pensando no solamente en vos, sino en tus generaciones. Por eso nos aconseja. ¿Por qué nos aconseja? Porque Dios está pensando en vos y en tus generaciones. O sea que esta semana me pasó algo que me sacudió la estantería. Y uno puede decir, pero cuando se los cuente, va a decir, pero cuando vos te chocás con esa realidad. Cuando estuvimos en México con el apóstol Roberto, nos hicimos amigos, me hice amigo de un hermano, músico. Él fue músico el que hacía boleros, el chiquitito, Manzanero. Armando Manzanero. Él fue parte del equipo de Manzanero, un capo, un hombre conocedor, músico, autor, tocaba el piano, cantaba, componía. Y siempre lo veía en Facebook y siempre algún saludito. Pero otro día, la semana pasada, el día 12, 13, 15 más puntualmente, el día 15 fue, empezamos a charlar acerca de y digo, ¿sabés qué? Y comenté algo que quería hacer yo, y dijo, qué bueno, pam, pim, pum, sería bueno contar conmigo para lo que yo te pueda ayudar desde acá. Julio, qué lindo, qué sé yo, qué bueno, gracias. Y empezó a pasar canciones, todas referentes a la Navidad. Y me dice, esta la hice yo y la canta mi hija mayor. Se la pasé a Valeria, fue la canción que escuchamos el domingo pasado. En la obra, la canción final de la obra. Y yo le dije a mi hija, Ana, Ana está. Le había visto que había pasado. Le digo, Ana, filmame un poquito porque le voy a pasar al hermano que usamos la canción para el evento. Y el lunes le mando el video, le digo, hermano, mirá tu obra, tu canción, pim, pum, pam. Y me contesta la esposa, mi amado falleció el viernes. Pará, si hace 2 días que estábamos charlando. 2 días que me pasó, 2 días que estamos hablando de proyectos. Y la esposa me dice, gracias, pastor, gracias, apóstol, por tenerlo en cuenta. Él hablaba siempre de usted, hablaba muy bien de usted. Me hablaba del proyecto que tenían en común. Se fue.
la esperanza que él amaba a Dios y todo lo que hacía, él lo hizo para Dios. Y él se fue con el Señor, yo no sabía pormenores de la enfermedad que él venía peleando, había tenido varias situaciones, pero lo vi tan animado cuando me escribía: contá conmigo, dale, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. El día 15 me escribió: vamos a hacer esto, tengo un montón de mensajes. Y te pasó esto, y es más, te voy a mandar las canciones y te voy a mandar el playback de las canciones para que vos las pistas, para que vos las cantes allá. Digo, buenísimo, una honra cantar tus canciones, qué bueno, pam, pim, pum. El 15. Y el 19 partió con el Señor. Amados, esto no es para entristecerse, aunque la pérdida física siempre es un golpe. Siempre es un golpe. Mira que he tenido cosas cercanas, pero al estar tan justo reciente, no alcanzó a ver que su canción había estado en una obra navideña como él, o para lo que él la creó. Amados, sepamos aprovechar el tiempo que tenemos. El mañana ya no nos pertenece. Uno puede hacer planes para vivir 100 años, pero el mañana no nos pertenece. Seamos conscientes, trabajemos con conciencia, seamos sabios, seamos prudentes. Que el 2026 sea diferente porque nosotros somos diferentes. No porque estoy esperando que algo milagroso suceda y me cambie la vida. Ya Cristo está, ya Cristo vino por nosotros. Él está entre nosotros, Él está en tu corazón. Aprovecha los días, tus fuerzas. Amado, el tiempo mejor invertido, las finanzas mejor invertidas, el cuerpo, la salud, todo lo mejor invertido está en Dios. No hay nada más relevante en la tierra que amar y servir a Dios. Que podamos aprovechar cada palabra y, como dije, que podamos tener un año para contemplarlo. Que no usemos solamente la Biblia para el conocimiento, sino para contemplación. Que la palabra nos lleve a contemplarlo a Él, no a enorgullecernos nosotros mismos de cuánto sabemos de la Biblia. No es por ahí. Cuánto conozco a Cristo, cuánto vivo, cuánto manifiesto a Cristo. Eso es lo que tenemos que replantearnos para el próximo 2026.